Muy buenas noches. Se sabe que en el alto gobierno hay preocupación por ciertas cifras de la economía nacional que aparentemente no son buenas. No, que no son buenas. Hay que ver cómo el Banco de la República, por ejemplo, permanente baja ya las proyecciones de crecimiento de la economía. ¿Qué es lo que está pasando? Hemos invitado a dos grandes conocedores de la economía del país, el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, y el doctor Guillermo Botero, presidente de FENALCO, porque el gobierno está preparando medidas de carácter económico que vendrán la semana próxima. ¿Cómo va la economía, doctor McMaster? Yamit, buenas noches. La verdad es que sí tenemos una situación, la situación actual es una situación distinta, digamos, a la que traíamos de los años anteriores. Es evidente que Colombia había tenido unos niveles de crecimiento altos, importantes, interesantes, casi siempre por arriba del 4%. La economía se ha desacelerado, se ha desacelerado la economía colombiana, hay que decirlo, también la economía del continente y la economía probablemente de todo el planeta. Pero además sí evidentemente aparecieron, digamos, algunos síntomas que nos hacen generar un llamado a atención especial, por ejemplo el tema de la cuenta corriente, es decir, la diferencia entre de ingresos y egresos de dólares para el país, algunos temas fiscales que vimos cómo se atendieron con la reforma tributaria del año pasado, algunos temas que tienen que ver con el nivel de exportaciones, seguramente vamos a hablar un poco ahora de eso, de manera que yo lo que diría es que en este momento sí tenemos una economía de preocupación. Sí, que está distinta, que está mucho menos bollante que lo que teníamos en el pasado, con algunas alertas especiales, con algunos temas que preocupan. A mí me preocupa particularmente, y lo menciono inmediatamente, digamos, es el tema de la caída en el consumo, ese tema en particular. En el consumo nacional. En el consumo nacional. Pero eso no impactó la reforma tributaria. Claro, hay muchas razones, entre ellas la reforma tributaria es una de las principales, yo me atrevo a decir. Pero también decir que lo que teníamos, digamos, en los años anteriores era una economía que se movía muy dinámicamente porque el consumidor colombiano era un consumidor que consumía en las grandes superficies, consumía vehículos, consumía vivienda. Eso ha venido bajando. El dato, por ejemplo, de enero es un dato muy regular. Supongo que esa es la gran preocupación de usted, doctor Botero. Yo soy un poco más drástico que Bruce, porque cuando yo reviso las cifras no es solo lo que ha venido pasando en enero y lo que está sucediendo en febrero, sino lo que pasó el año pasado. El 20 de febrero seguramente tenemos el consolidado del comportamiento de las ventas al detal durante el año 2016. Pero las cifras a noviembre son unas cifras altamente preocupantes. Es decir, enero-noviembre de 2014 crecíamos al 7.3, en el 2015 al 3.1. Y el año pasado, a noviembre, apenas las ventas están creciendo el 0.6. ¿Y por qué están creciendo las ventas al 0.6? Por dos fenómenos que son claramente explicables. Primero, por la disparada de las bebidas alcohólicas, léase cerveza, y eso estuvo altamente influenciado por el fenómeno del Niño, que con esos niveles de calor similares a los de hoy en Bogotá y ayer, pues obviamente el consumo de cerveza se aumenta y tiene un componente bastante importante dentro de este comportamiento. Pero de resto, cuando uno mira el resto de sectores, pues tenemos 5, 6, de los 14 del DANE tenemos 5 o 6 en negativo y unos que no llegan ni siquiera al 1%. Solo se tienen un buen desempeño 3 o 4 sectores. Pero además nos pasa una cosa adicional, es que los colombianos consideramos que estar por debajo del 3% de crecimiento del Producto Interno Bruto es cero. Nosotros estamos enseñados a unos crecimientos, sí, es casi como las notas de colegio. Por debajo de 3 uno está rajado. Entonces, de allí para arriba, digamos que es bienvenido, 3,5 es mediocre, 4 ya comienza. Y bueno, hemos tenido años excepcionales por encima del 5%, claro que sí, que fue lo que nos permitió, entre otras, salir parcialmente de la pobreza o sacar a muchísimos colombianos de la pobreza. Iba a mencionar eso, Yamit, porque yo creo que el doctor Botero tiene razón. Pues es cierto que todo el año pasado fue un año donde se presentó la desaceleración. De hecho, por eso fue, entre otros, la discusión que tuvimos con Banco de la República respecto de tasas de interés y cómo nosotros hemos venido llamando la atención de que la inflación, cierto que subió, ya demostró que estaba bajando. En ese sentido, y este seguramente es uno de los temas más importantes, pues vale mucho la pena que el Banco de la República realmente, eventualmente, empiece, digamos, a rebajarlas y las rebaje más pronto. Y voy a terminar para decir lo siguiente. Hay que decir que el tema del 3% de crecimiento que menciona el doctor Botero, que es tan interesante, no es que los colombianos creamos que
menos de 3 está mal o es 0. No, es que si nosotros queremos realmente reducir la pobreza, si nosotros queremos reducir la inequidad y queremos, digamos, realmente llegar a ser un país de ingreso medio alto, nosotros requerimos tasas de crecimiento superiores al 4 y probablemente superiores al 5. De manera que debemos sí sentirnos frustrados, por lo menos, cuando no tenemos tasas de crecimiento. Sí, yo iba a anotar algo, sí, se habla muchísimo del Banco de la República, pero es que tampoco ayuda para nada que la Superintendencia Financiera y concretamente el Ministerio de Hacienda fijen la tasa de usura trimestralmente. Esa es una tasa que se debería fijar mensualmente. No es posible que para el primer trimestre del año 2017 la tasa de usura sea del 33, por encima del 33%, creo que es el 33.5%, cuando tenemos una inflación del 5.5% acumulada para los últimos 12 meses. Entonces eso no hace ningún sentido. Y yo no entiendo las razones por qué la tienen que fijar trimestralmente y no mensualmente, que debería ser. Y por qué tiene que ser el 1.5 del interés bancario corriente. En unas épocas fue el 2, ahora es el 1.5. ¿Por qué no podría ser el 1.25, por ejemplo? ¿Cuál es la ventaja de hacerlo mensual y no trimestralmente? Pues que no se queda fijo durante tanto tiempo cuando las tasas están bajando. Entonces, el crédito de consumo, el crédito de consumo se parquea ligeramente por debajo de la tasa de usura para no infringir la ley. Sí, la ley. Sí. Entonces, obviamente el crédito de consumo está prácticamente paralizado. Si lo hiciéramos más periódicamente, lo hiciéramos con una fórmula diferente, pues tendríamos mensualmente. Ya la Superintendencia Financiera tiene todos los mecanismos para liquidarlo y lo podría hacer a una velocidad mucho más rápida, porque es que el problema, simplemente para terminar, es que la transmisión de la rebaja de la tasa de referencia del Banco de la República el crédito se demora. Y es bastante demorada. Puede tomar 6 meses, 8 meses, 1 año en algunos casos. Y cuando los movimientos son tímidos, de 7.75 a 7.5, y se quedan 2 meses con esperanza de bajar a 7.25, vamos a seguir teniendo unas tasas por las nubes. La tasa de usura está en 33. 33.5%. ¿Y en cuánto es el crédito normal al usuario? El crédito de consumo está al 33.4, al 33.3, al 33.2. Lo mismo. Eso lo publican trimestralmente gracias a una pelea que dio Fenalco con el sector financiero. Digamos, el techo del crédito de consumo está en la tasa de usura. Está muy pegado a la tasa de usura. Y eso fijado trimestralmente no le da ninguna dinámica a la economía. Fíjenlo mensualmente. Yo no veo la razón. Tienen todos los esquemas. Es falta de decisión política. Pero es altísimo. Pero altísimo. Es que es un despropósito. ¿Cómo va a tener una inflación del 5.5 y tener tasas de captación del 7% y prestar al 33.4 y 33.3? Eso no tiene justificación. Un tema adicional, Yamit, porque a mí me gustaría profundizar y solo para que los televidentes, digamos, entiendan y por qué damos nosotros esta pelea, que es una pelea conjunta que nosotros damos permanentemente. Cuando el Banco de la República cuenta con la tasa de interés como instrumento para bajar la inflación, al final lo que hay detrás de eso es el supuesto de que cuando uno sube la tasa de interés se reduce el consumo, por lo tanto se reduce la demanda, por lo tanto se reduce la inflación. La presión sobre el crédito. La presión sobre el consumo y sobre los precios, digamos, ¿sí? Entonces, cuando lo que sucede es lo contrario, es decir, cuando uno tiene una inflación que se está reduciendo, evidentemente uno tiene también la oportunidad de poder, digamos, reactivar la demanda, que en este caso está verdaderamente constreñida, por la vía de darle capacidad de consumo a los hogares, que es lo que está diciendo el doctor Botero. El doctor Botero está peleando por la tasa de interés y tiene un tema que a mí al principio me parecía que podía ser como una tecnicidad, un tecnicismo demasiado fino, y no lo es. Y es el tema de que la tasa de usura se termina, digamos, definiendo cada trimestre, y en cambio la dinámica de la inflación y la dinámica de la tasa de interés de referencia debería ser mensual o de repente cada 2 meses, cada 2 veces al mes. Perdón. ¿Usted está de acuerdo con la propuesta del doctor Botero sin duda, de que sea mensual la tasa de claro, y si puede ser menos, pero porque en realidad la economía es muy dinámica. Y no tiene por qué ser el 1.5. Porque ¿de dónde sacaron? Fue el 2, con el mismo argumento que bajaron del 2 al 1.5, bájelo al 1.25, dele un aire a la economía, crezcamos, que hagamos un círculo virtuoso, que los jefes cabezas de hogar consuman, que representan 2/3 partes del PIB, que la economía se dinamice, que la industria pueda producir y el comercio está allí para distribuir el producto. Eso es lo que hay que hacer, eso no es tan difícil. Pero no, yo vengo con este San Benito, por llamarlo de alguna manera, desde hace un tiempo, pero mis propuestas no han sido acogidas. La presión del sector financiero es grande. Pero vemos entonces que ustedes no están de acuerdo, primero, en que ya es hora de comenzar a bajar las tasas.
del Sí. Banco de la República. Sin lugar a dudas. Sin duda. Estamos tarde en eso. Y entre otras por la demora en transmitir. Ok, Es- sí, hay sí. que moverse rápido. Así como hay que subirlas cuando los procesos inflacionarios, uno no se puede esperar mucho. Cuando uno ve que comienzan a descender, hay que bajarlas. Lo que pasa es que el presidente del banco, el gerente, perdón, del banco ha dicho que la inflación sigue altísima. Sí, hay algunos factores, preocupa salud y preocupa educación. Sí, entonces, Pero ya tuvimos un buen respiro, por ejemplo, en educación en el mes de enero, cuyo incremento fue del 0.03, es decir, absolutamente nada. Pero él dice con toda Pero razón. bueno, vamos a ver qué pasa con febrero y temporada y él escolar dice, de... entonces, a mí la de- Constitución me obliga a frenar la inflación y la voy a frenar. Entonces, no. Claro, pero hay Pero formas- en la hay mitad formas- nos hay- quedamos sin empleo y en la mitad nos eso le iba quedamos a los decir, eso le iba a empresarios. decir justamente. Hay formas de ¿no? bajarla y hay costos que podemos asumir y costos que no podemos asumir. Uno de los costos que no podemos asumir es que por cuenta de esto, por ejemplo, se baje la actividad económica demasiado. Ya se bajó en enero y se bajó importantemente, digamos, la demanda. Y el otro es el tema del empleo. De manera que la discusión sí es una discusión en donde el Banco de la República tiene ese objetivo, es cierto. Es un mandato constitucional, es cierto, pero no a cualquier costo. Y menos al extremo de caer en un estado de recesión. Eso es lo grave. Y ¿Qué con hizo la inflación, que es lo que llaman los economistas la Y estanflación. estamos en ese riesgo. No creo que esté muy cercano, pero yo sí veo una contracción en los consumos supremamente preocupantes. Es decir, la encuesta que hace Penasco cualitativamente y que sale siempre antes del 10 de cada mes mostró que enero no fue propiamente un buen mes, fue un mes bastante preocupante y nos dimos cuenta que había unos factores que no ayudaron a la demanda. Hay un informe de Radar muy interesante, dice que este es el enero más malo desde el año 2003. Y ese, doctor Botero, eso no es consecuencia del aumento del IVA. Yo diría que todavía no tanto, va a ser más grave en febrero porque los productos que requerían remarcar y demás verdaderamente no entraron a regir sino hasta el 1 de febrero. Pero hay mucho producto que se ha agotado inventario y efectivamente se movió. Lo que hemos venido estudiando es que, por ejemplo, los productos premium tuvieron poca demanda, se bajaron a lo que llamamos productos B. ¿Qué son productos premium? Los de top de calidad, los que tiene la persona en la cabeza cuando va a comprar un detergente para lavar la ropa en una lavadora. Cuidado. Sí, cuidado con las marcas. Ese es un producto que el top no es el jabón, sino el techo, por La llamarlo clave, de alguna la manera. clave. Para aclarada la cosa. Entonces, esos productos se han bajado a lo que llamamos clase B, que son productos de muy buena calidad, que no tienen una gran inversión publicitaria y como consecuencia de eso puede dar unos mejores precios. Y lo otro es el desplazamiento hacia marca propia o marca blanca que llamamos. Y ahí ve usted el auge de estos que llamamos ahora los hard discounts, estos almacenes que están tan de moda, que están logrando una porción sumamente importante de consumo y que lo están haciendo a través de marcas blancas. Son unas marcas propias que tienen los nombres de la organización y eso lo encuentra usted en la mayoría de los supermercados y Ahora, supermercados. sigamos con- Son mucho más económicos, ¿no? Y de extraordinaria calidad. Por eso es que decimos que los pobres prefieren las marcas propias y los ricos aman las marcas propias. Pero mire, sigamos con el diagnóstico. A usted, como presidente de los industriales de Colombia, ¿qué es lo que más le inquieta y le preocupa hoy, de la situación de hoy? ¿Qué? Yo le diría que en todo caso la dinámica de la economía en términos de consumo. Está afectando Sí, la industria. ¿qué fue lo que nosotros planteamos ahorita? Sí, efectivamente la demanda ha venido bajando, la demanda ha caído también. Pero la en demanda términos de- afecta más al comercio que a la industria. No, ellos venden en general casi Yo todo. finalmente soy el tubo de salida. Claro. Ahí es donde está la llave. Ellos la producen. Sí, claro, ellos la todo lo producen que en su producen inmensa los mayoría. industriales, se lo voy a poner así, todo lo que producen los industriales se vende a través de los distribuyen. comerciantes. Ellos venden luego otras cosas también que son los Y importados. sí hay una situación de descenso en la producción industrial. Claro, y no ha habido descenso, y el dato, digamos, de... Si sacas a reficar la veo gris. Bueno, pero... No, pero ¿qué dato? no. Perdóname. Si Reficar. sacan reficar, Sí. la veo gris para la industria. Ya en Pero- marzo vamos a tener una claridad Pero no ha conceptual decrecido, mucho o sea, mayor. ha crecido a niveles bajos, 1.9% fue el último crecimiento que tuvimos a nuestra disposición, el del año completo sin reficar. El crecimiento. Ah, Sí, es decir, sin reficar crecimos 1.9%. ¿Es bueno? No es bueno, Yamil, por supuesto que no es bueno. pero verificar en Pero creció y luego reficar terminó creciendo, terminó llevando la producción industrial a 3.6. El doctor Botero tiene razón. Ese dato es un dato que en la medida en que uno va perdiendo la base, digamos, del año 2015 para poder comparar con el año 2016, entonces el crecimiento va a ser un crecimiento menor. Él tiene razón en eso. Entonces, dicho eso, con 1.9 de crecimiento de producción, al tiempo que... 1.9 de qué por mes o ciento. de qué año. El No, del el año año, completo. del año 2016. Pero tenga usted en cuenta, Yamit, por favor,
que la tasa de cambio, es decir, el dólar está costoso, es decir, la tasa de cambio está favorable para los industriales, y si no hubiera sido por eso, probablemente las importaciones hubieran sido mayores, probablemente las exportaciones hubieran sido menos buenas, no fueron tan buenas, entonces lo que tendríamos era una situación preocupante, muy preocupante. Pero las exportaciones no tradicionales caen en el 2016. Por eso, pero hubiera sido peor, ¿cierto? Pero hablemos ahora, pero a ver, 1.9 de crecimiento de la industria con una inflación superior al 5% es preocupantísimo. Bueno, este es un dato real, ¿no? Ya está descontada la inflación. El número, el volumen, toneladas, entonces ahí no hay un tema de inflación, digamos. Es real el crecimiento. Es el crecimiento real, sí. Y ahora, exportaciones e importaciones. Balanza comercial, en un momento. Una de las grandes preocupaciones, doctor Botero y doctor McMaster, del país es el desequilibrio en la balanza comercial. Nuestras exportaciones no crecen. ¿Por qué? Sí, hay varios temas, Yamit, y yo diría que la ecuación se ha venido volviendo un poco más compleja en la medida en que el entorno internacional se ha venido enredando. Es decir, y hay que decir que en este momento tenemos un entorno internacional complejísimo en razón, digamos, de todo lo que ha venido sucediendo por ejemplo. Y ahora con el señor Trump allá me refiero en parte a ello, claro, porque se ha planteado, digamos, una nueva discusión con Canadá, una nueva discusión con México. Con todo lo que sea pactos de comercio. Con todos los pactos de comercio. Ellos, evidentemente, pesan muchísimo en la economía mundial y van a terminar moviendo la ecuación muy fuertemente. Inclusive temas como que, por ejemplo, ¿qué haría México si se le redujeran significativamente sus exportaciones a Estados Unidos con esos productos? ¿Será que se lo manda al resto de productos, al resto de países, perdón? ¿Será que Colombia tiene que de alguna forma estar preparado para una inversión en eso? Donde le lleguen a quitar el aguacate o guacamole a California, tumban a Trump. No, si inundamos de aguacate. Ese es el problema. Claro, aprenderemos a comer aguacate de manera mucho más agresiva. Y tortilla. Y lo que se pretende hacer aquí en Aguacate Hass, pues entonces obviamente... Que hay inversiones interesantísimas en ello. Entonces hay que decirlo. Colombia, entonces, dicho eso, digamos, ya teníamos una estructura que tenía problemas. ¿Por qué razón no crecen las exportaciones? Yo me atrevo a decir que hemos tenido un tema de competitividad muy fuerte, que es un poco la discusión que hemos venido dando incluso con usted, con Guillermo en el Consejo Gremial y con FENALCO y la ANDI. Es la discusión, digamos, de Colombia, cómo logra verdaderamente ser muy competitivo. Primera pregunta. ¿Cómo logramos además meternos en las cadenas globales de valor? Con países como el nuestro. Claro. Los vecinos. Claro. Ecuador. Yo sobre eso tengo algunas observaciones. Con Ecuador, Perú, Chile, etc. Sí, claro, y poder venderle, pues no solamente... Que sea preferentemente escojan los productos y no los de China. Exactamente, por un lado. Perú. Y que tengamos además la economía suficientemente atractiva para cuando un productor global, digo las grandes multinacionales o las compañías que tienen presencia en muchas partes, está escogiendo un sitio en el cual producir, escoja Colombia y diga, el sitio de donde yo tengo que sacar mis productos es Colombia, porque allá tienen las condiciones correctas, tributarias, laborales, en términos de permisos, el INVIMA, la superintendencia, para que efectivamente Colombia tenga un entorno competitivo. A eso me refiero. Esa es una pelea de largo plazo, es una pelea que hemos venido dando, la hemos venido dando con Guillermo, y a pesar de que ellos son comerciantes, evidentemente, además debo decirlo, ha habido, digamos, en todo caso un trabajo conjunto para que se vendan más productos colombianos permanentemente. Y eso para nosotros es importante y lo es, por supuesto, en términos de generación de empleo. De manera que yo sí digo que ese es el gran reto que tenemos. Si usted me pregunta en este instante, y ya termino en este pedazo, si me pregunta en este instante, tenemos que lograr mayor competitividad en muchas cosas y tenemos que además estar muy conscientes de lo que está pasando en el mundo y tomar las decisiones correctas para que efectivamente Colombia pueda tener mayor producción, mayor desarrollo, mayor PIB, que haya mayor comercio y que haya mayor empleo. Pero yo sobre eso tengo que decir, acotar algunas cosas. Colombia tuvo una tasa de cambio abiertamente anticompetitiva. Y la tuvo durante muchos años y la argumentación siempre era que miráramos la canasta y que eso no era tan grave cuando el dólar llegó a estar hasta 1.750 pesos. ¿Y qué le pasó al exportador? El exportador tuvo que abandonar unos mercados que tradicionalmente había tenido. Sí. Recuperar esos mercados, eso no es cuestión de 8 días, porque la persona que uno le deja de vender automáticamente sale a comprar
a otro proveedor Y lo y reemplaza. crea unas relaciones comerciales supremamente complejas que después es muy difícil de destruir. Yo que fui exportador tantos años de flores, me di cuenta que cuando uno abandonaba por razones de producción o por razones de precio frente a otros mercados, si uno los dejaba cuando uno quería volver donde él, definitivamente uno no era capaz de volver a conquistar ese mercado. Y ese es un tema que preocupa inmensamente. Y ya concretamente sobre las exportaciones, pues el primer bajonazo son los mineroenergéticos, con el petróleo a la cabeza. Pero es que no suben tampoco las otras exportaciones. Es que antes Bueno, de con este- excepción del café, tal antes vez. de ese tema, doctor Botero, Que la misma pues flor, ¿no? Y las mismas flores y el banano. cualquiera Azúcar. sabe que la tasa de cambio alta, un dólar alto, estimula las exportaciones. Y contrae las Importaciones, importaciones. Exacto. Es decir, encarece importar y hace buen Claro. negocio exportar. Es un arancel propio. Pero resulta que está casi a 3.000, 2.900 pesos y nada. Claro, No, claro, no, Yamil, no. pero déjeme plantear Tienen una que volver a hipótesis conquistar sobre los eso. mercados. Exacto. En alguna vez yo tuve esa discusión con Bruce hace algún tiempo y decía muy rápidamente, cuando comenzó a llegar a niveles de 3.000 pesos, le dije, tranquilo Bruce, que te vas a demorar muchísimo tiempo para volver a conquistar mercados. Ese es un trabajo de años. Mírelo con los confeccionistas, los que han hecho ya no más es con el maquila, contrato. sino lo que llaman full package, ya es Sí, toda una confección pero Yamil, completa. déjeme decirle dos cosas, Y- porque él tiene razón. Y ahora, en todo caso, la hipótesis era igual a la nuestra, pero hay que decir lo siguiente. ¿Usted se acuerda que alguna vez en un programa aquí hablamos del tema de enfermedad holandesa? Sí, Colombia sí había sufrido, Colombia sufrió una enfermedad holandesa sí, sí. de las más drásticas. Abandonó el campo por completo. Abandonó el campo y abandonó la industria. Y le abandonó Sí. por la Ya guerrilla. abandonó bueno, al comercio nunca le ha parado bolas, pero bueno, eso ya es otra cosa. Se está ahí quejando. Lo segundo es, se presentan dos efectos cuando hay enfermedad holandesa. Uno es la pérdida de mercados que está diciendo Guillermo. Abrir un mercado y abrir una línea comercial, diga usted en Europa, es una cosa costosísima que se toma usted años para lograr plantearla. Se lo dijimos alguna vez con Guillermo al Banco de la República, a la Junta del Banco de la Y aquí República. hay otra cosa que hay que Perdón, anotar, perdón, que y voy no a- se puede y voy a quedar por terminar. fuera, que es el contrabando. Bueno, y voy a terminar. Ojo con eso. Sí, y voy a terminar. Y el tercero es que la enfermedad holandesa tiene otro efecto importante y es que afecta el aparato productivo. Y hay compañías que desaparecen y hay compañías que se van. Y hay compañías que no son competitivas y pasó durante muchísimos años, sucedió. De manera que el incremento en tasa de cambio no es un tema, digamos, que inmediatamente genere mayores exportaciones. Bueno, es que La inversión es lenta. Recuerde usted que montar una fábrica, definir en qué producto, dónde la va a hacer, va a traer la maquinaria, cómo lo va a... Eso es un tema largo. Acabar con una compañía es muy fácil. Se acaba prácticamente en 2 días. Un par de permisos usted la Ya acaba. fueron, ya se han ido muchísimas. Pero yo quiero anotar lo del contrabando, porque es que lo del contrabando no se puede sacar de esta discusión. El contrabando es un cáncer que corroe tanto al comercio como a la industria. Al comercio, porque el que no paga 19 de IVA, no paga prediales, no pagó derechos arancelarios, no pagó absolutamente nada, tiene unas condiciones competitivas absolutamente excepcionales frente al pobre comerciante organizado, que es siempre la misma vaquita en el corral, al que le cae la DIAN, le cae la UGPP, le cae todo. Mira, aquí tomaron unas medidas con relación al calzado y a las confecciones. En el año 2012, yo vivo contando esta historia, el país importó 76 millones de pares. En el año 2015 importó 50 millones de pares. ¿A dónde se fueron los 26 millones de pares? Al contrabando, porque usted le pregunta a los de ASICAM y dice, la industria no creció. Perdimos 30 millones de kilos de importaciones de confecciones que no las absorbió la industria nacional, y ese es el origen de la discusión hoy con Panamá, es precisamente ese punto. 30 millones de kilos en tejido de punto, en tejido de plano y en otra clase de tejidos que no se volvieron a traer por cuenta de los aranceles específicos. Eso se lo ganó el contrabando. De ahí que cuando se quejen del recaudo del IVA, pues miren más el gobierno que tiene las llaves del contrabando, porque es el gobierno, porque el contrabando es básicamente un negocio. Mire a ver cómo maneja esa llave. Ya está el lío con Panamá. Ya ahí tenemos el lío con Panamá, grabados con el 30%, y todo el mundo de confecciones chinas que vienen a través de Panamá. Exactamente, a unos precios. No, ridículos. No, pues es que lo que yo he visto en Panamá, No nos cuente. calzado a 25 centavos No de se vende dólar. porque eso es... Aquí, un dólar. No, pues sí. Ahora miren, ¿por qué razón la gente esperaba que el campo en paz, sin guerrilla, iba a prosperar? ¿Qué pasó? No hay tecnología y no hay agua. Esos son los dos factores. Uno no puede seguir en este país haciendo agricultura secana. Secana no va uno a ninguna parte, porque usted lo coge en estos calores. Mire lo que está pasando. Lo único que medio lo defiende de la helada es regar, regar y regar. Es la única medio no hay defensa. agua.
y la gente no tiene agua. Todos estos horticultores y productores de frutas, fruticultores del Valle de Ubaté y de Boyacá y de la Sabana de Bogotá están perfectamente perdidos. Ahora, pretender uno, como yo he sido cultivador de muchas cosas y he tenido la oportunidad de saber lo que es perder plata en esos negocios, uno pendiente de un aguacero y llamando al administrador, oiga, ¿llovió algo? ¿Cuántos milímetros cayeron? Así no se puede hacer agricultura. Doctor Bruce, Y sin variedades buenas y sin asesoría el tiempo técnica. se me agotó. Mire, Uy. hemos hecho hoy un diagnóstico de lo que está pasando con la economía en Colombia y el diagnóstico no es bueno. Pero obviamente hay medicinas. ¿Cuáles? Yo invito al doctor Botero y al doctor Bruce a que grabemos ya el programa del próximo lunes con cuáles son las recomendaciones que los dos gremios más importantes de Colombia le hacen al gobierno sobre las medidas que deben tomar. Muy bien, estamos listos. Entonces, muchas gracias, doctor Botero, gracias, doctor Gracias, Yamil. Bruce. Vienen las noticias del día en la visión central de CMI y el próximo lunes continuamos con el debate sobre cuáles deben ser las soluciones para reactivar este estartazo que requiere la economía de Colombia.